que yo a ustedes las veo desde acá, el servicio personalizado, transmisión en vivo, y ahí estamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos con una nueva transmisión de Graciela Astorga y Eugenia Landajo. Ellas nos están presentando su formato de las diosas. Hasta ahora, nosotras y las diosas, hasta ahora vimos entonces, tuvimos 3 transmisiones en las que vimos a Afrodita, Artemisa y Atenea el día de ayer. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Belén. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? Hoy la vemos a Deméter, el instinto maternal. Las dejo entonces con Deméter. Dale, gracias. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hasta este momento, como bien dijo Belén, estuvimos viendo 3 diosas para reconocernos, para ver cuánto tenemos de ellas, para ver si somos esa diosa en nuestra parte más fuerte de identidad. La primera fue Afrodita, que tiene que ver con el disfrute. Afrodita es la amante, la sexualidad, el momento presente. La segunda fue Artemisa, que es la guerrera, es el poner el cuerpo, ponerse en acción, irse para adelante, juntarse en equipo, y vamos todas juntas y vamos para allá y lo logramos. La tercera ayer fue Atenea, que es, como decimos siempre, la general atrás del escritorio, la líder, la estratega, la que piensa, la que necesita la estrategia. Y ayer en una de esas casualidades, una de las chicas nos había preguntado por alguna Atenea muy famosa, y un rato después de la transmisión, revisando fotos viejas para un grupo que estamos haciendo con mis primas, que está resultando muy terapéutico, muy divertido, intercambiando fotos de cuando éramos chicas, etc., descubrí una foto mía con una de las Ateneas que yo más admiro y a quien me tocó conocer personalmente, y ayer me la olvidé, así que acá la tengo para mostrárselas. Esta señora que está acá fue nada más y nada menos que Alicia Morón Justo. Esa soy yo cuando tenía 20 y pico. Estuve una semana en su casa haciendo un documental. Y Alicia, fíjense lo que tiene al costado. Libros, 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 libros. ¿Sí? Alicia era una Atenea de esas, ¿sí?, legítimas, una mujer absolutamente pionera en el pensamiento político y feminista, en el mejor de los sentidos, de las mujeres argentinas. Así que mi pequeño homenaje a una mujer muy interesante que alguna vez me tocó conocer. Y una vez que vimos esto, volvemos a una diosa que nosotras decimos que se define por el vínculo con otro. Atenea y Artemisa no necesitan de otro para definir quién son. Una es la acción y la otra es la mente. Pero Deméter sí va a estar necesitando de alguien más y de la relación para definirse, porque Deméter es la madre. Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como decía Gachi, Deméter es la madre. En realidad es el instinto maternal. Lo hemos ampliado un poco más de lo que hacen las, digamos, leyendas griegas de esto de la padre y de la madre, porque el instinto maternal está en todos los aspectos de nuestra vida. Deméter es la abundancia. ¿Qué es la abundancia? Abundancia de cariño, de consejo, de plata, de ayuda. Deméter es la madre de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres, de su pareja, de sus amigas. Es este instinto que nos lleva permanentemente a cuidar y proteger, que es el instinto maternal, ¿no? Esto de cuidar y proteger a los que tenemos al lado nuestro. Es la que genera los vínculos, ¿sí? Por ejemplo, de relaciones familiares, relaciones amistosas. Ella siempre está disponible, es el cuidado, forma equipos, es generosa, es el prototipo del yo acá estoy, siempre estoy. Ayer había una de las chicas que nos había preguntado esto de si Atenea era una madre, cómo era Atenea si no tenía, al tener esta energía Yan, cómo era como madre. Y yo empecé después a acordarme, en realidad,
las diferencias que hay entre una Atenea con Deméter y una Deméter pura. Yo tengo una amiga que es absolutamente Deméter, tiene, dentro de lo que decíamos nosotros, más de la mitad ocupado por esta Deméter, con lo cual sus hijos la llaman con 24 años hasta preguntarle cómo hace para tomar una aspirina. O sea, una dependencia absoluta, porque ella siempre hizo todo. Y seguramente debe haber ido al colegio a hablar por los chicos, debe haber ido a alcanzarle las cosas cuando le faltaban, debe haber hecho las tareas, debe haber estado todo el tiempo con esta cosa de abundancia, de cuidado y protección. En mi caso, como yo soy más Atenea, con una Deméter que me acompaña, si se olvidaban la comida, listo, la próxima vez vas a aprender y no te lo olvidas más, ¿no? Siempre les di como mucha libertad, los creé con mucha independencia, que ellos se puedan cuidar solos, que aprendan a defenderse, no salir yo siempre a defenderlos. Esto quizás es la diferencia que ayer nos preguntaban entre una Atenea, que es Deméter, ¿sí?, a una Deméter que es solamente Deméter, ¿no? ¿Cómo están? Se pierde el equilibrio cuando uno no tiene a alguien que de alguna manera nos compense esta energía que está saliendo demasiado. ¿Gachi? Deméter, para saber un poco más de ella y cómo viene desde los griegos, Deméter era la diosa de la agricultura, de la abundancia. Vamos a mostrar cómo la veían los griegos, ¿sí? Siempre está con la corona se la representa mucho con una corona de laureles o de cereales o de flores en la cabeza, ¿sí? Para los griegos representaba esto que decía Eugenia. Deméter es la abundancia, Deméter es la protectora de la agricultura, Deméter es el ciclo natural de la naturaleza, ¿sí? Este ciclo que permite que la naturaleza, como el otoño, entre en un periodo donde todo se está preparando, en el invierno las semillas están allí ocultas y hay una fuerza increíble que en septiembre, en la primavera, en Argentina, digamos, en primavera la hace renovar y en verano está la cosecha abundante. Este es el espíritu, es el ciclo de Deméter o de Ceres. Ceres, de ahí viene la palabra cereales, ¿sí? Y Deméter para los griegos era una de las diosas más importantes. Los griegos eran un grupo de hermanos, que eran los dioses olímpicos, y casi todos eran hermanos, los dioses más importantes. Ella era una de las hermanas, y hay una leyenda que nos dice todo, chicas, para saber cuál es el espíritu de Deméter. En un momento, Deméter tenía una hija que amaba mucho, que es Perséfone, que es una diosa con la que la vamos a pasar bárbaro en el encuentro número 8, y era una adolescente joven, digamos, y un día un dios se enamora de ella y la secuestra y se la lleva al submundo, que es donde vivía Hades. Y Deméter, obvio, le sacaron a la nena, así que se vuelve loca, y empieza por todo el mundo a buscarla y no la encuentra, entonces empieza a vagar por el mundo llamándola desesperada porque había perdido a su hija, y los dioses no decían nada, porque eran todos hermanos, y uno de ellos había secuestrado a la niña y se la había llevado porque le gustaba mucho. Así que, ¿qué pasa? Ella entra en depresión y el mundo se para, se congela, no hay más estaciones, queda todo detenido, ¿sí? La cuarentena, un poroto. ¿Por qué? Porque Deméter había perdido a su nena. Entonces los dioses le dicen, mira, entregá a la nena porque acá se pudrió todo. Y entonces otro dios la va a buscar a Perséfone en el descenso al submundo y quedan con un acuerdo, porque aparte ella se había enamorado del dios y claro, la mamá la veía como una nena, pero Perséfone había crecido ya un poco, y entonces los 6 meses que pasa con su marido en el submundo es el otoño y el invierno, y los 6 meses que pasa sobre la superficie de la tierra acompañada de su mamá es la primavera y el verano. Esta leyenda nos ilustra un poco la necesidad del vínculo que Deméter tiene con aquello que ama, y como bien decía Eugenia, puede ser tanto los hijos concretos en la maternidad como proceso biológico, o en una adopción, pero digamos donde el hijo es un vínculo real, o el instinto maternal que se puede dar desde ser la mamá del marido a la madre de todo un colegio, fundadoras de colegios, de jardines de infantes, de instituciones de ONG que tienen que ver con el cuidado del otro. Ahí vamos a encontrar muchísimas Deméter, porque Deméter necesita estar cuidando a alguien más, necesita del vínculo,
necesita de dar, ¿sí? El espíritu de la generosidad, de la entrega con el otro, eso es absolutamente típico de Demeter. Todo el tiempo están pensando en el otro. Así que llegado este momento queremos pedirles, a ver, ¿quién se ve reflejada? No quiere decir que no seas una buena mamá. El ejemplo que daba Eugenia hace un rato de Atenea. Una cosa es que tengas una muy buena Demeter, ¿sí? También nos hacía una pregunta muy interesante Susana Chajeta hace unos días, si se modelaban los arquetipos. Sí, hay arquetipos que uno los tiene muy entrenados, aunque no sea el principal, porque ha aprendido de una muy buena madre, así que uno tiene ese instinto muy desarrollado. A mí me pasa, yo no tengo hijos, ¿sí? Yo tengo sobrinos, alumnos y gatas, pero tengo una Demeter fuerte, porque es algo al que le modelé a mi propia mamá, ¿sí? Pero no soy Demeter. Así que vayan pensando a ver quién es Demeter y vayan pensando a ver qué pregunta, qué duda tienen con respecto a esto, así podemos ir contestándolas. Entonces, Demeter, la entrega, la generosidad y la fecundidad. Siempre mucho, siempre en abundancia. ¿No es cierto, Eugenia? Sí, bueno, vamos a decir un poquito para que las puedan identificar, por ahí no tanto en ustedes, si no sienten de todo esto que estamos diciendo, les hace eco, pero sí por ahí tienen personajes alrededor, madres, hermanas, amigas, con las cuales puede empezar a identificarlas. ¿Y cómo se la ve? Se la ve siempre disponible. Yo tengo una pregunta. Espera, que quería... ¿Me dejás terminar el concepto? Sí, dale. Genial. Se la ve siempre disponible, cariñosa, ayudando, organizando, siempre se mueve como en tribu, es la que organiza los grupos de WhatsApp, es la que se acuerda de los cumpleaños, la que siempre está pensando en los demás, ayudemos a fulana, vamos a ver la fulanita que está sola, ¿no? Siempre está como manejándose en tribu y pendiente de su tribu, ya sea su tribu familiar o su tribu social, ¿no? Se la ve vestida muy cómoda siempre, porque como que siempre está como haciendo 100 millones de cosas, entonces siempre está muy cómoda vestida. Maquillaje depende, hay algunas que tienen una afrodita un poquito más fuerte y otras no, pero bueno, para que vayan empezando a ver alrededor de ustedes qué personajes o personas que tienen alrededor están entrando dentro de este, digamos, estereotipo o arquetipo que decimos nosotras. Belén. Ahí estoy. Yo tengo una pregunta mía mientras las chicas se van identificando y van armando preguntas. ¿Puede ser que también Demeter se exprese a través de nuestros emprendimientos? Sí, Mirá. obvio. Dale. Sí, no, dale, sí, dale, no hay problema. Sí, por supuesto. A ver, todas las actividades que hacemos nosotras donde ponemos todas nuestras emociones, el cariño, la protección, también pueden ser en un proyecto. Digamos que el instinto maternal está más sobre personas que por ahí sobre proyectos, pero estoy pensando ahora a raíz de tu pregunta, si es esto, decime si estoy entendiendo bien, uno puede ser protectora, cuidadora de un proyecto personal, sería como una forma de ser la madre de tu proyecto. Sí, podría ser. Uno puede ser madre de uno misma también, empezar a cuidarnos, porque una de las cuestiones que tiene Demeter es que está como siempre en el afuera, muy poco en el adentro, ¿sí? Entonces, yo sospecho que sí, que uno puede ser maternal con un proyecto. Sí, yo lo creo. Cuando nosotras dábamos mucho el taller en vivo y estábamos con muchísimas mujeres, yo siempre les preguntaba cuando encontraba cuál era la profesión. Y he encontrado, excepto en la que no estaba trabajando o estaba en su casa con sus hijos, que las Demeter se expresaban mucho en la educación, fundamentalmente, desde maestras de inglés a maestras de lo que fuera. Inclusive vos podés ser maestra de yoga y tener un arquetipo y ser maestra de yoga y tener Demeter, entonces, ¿qué vas a querer hacer? Yoga para chicos, para ancianos, con mucho cuidado, o sea, hasta en el profesorado de yoga la diosa te va a estar influyendo. Yo tengo 2 hermanas Demeter, las 2 son maestras jardineras,
Así que sí, se da mucho, e inclusive cuando esa Deméter tiene un espíritu, porque la acompaña mucho una Atenea o una Artemisa, entonces además de ser Deméter quiere cuidar y cambiar el mundo, le va a aparecer la ONG, le va a aparecer el grupo grande del barrio, le va a aparecer el generar desde un grupo de WhatsApp hasta un grupo de Facebook, hasta una ONG que va a ocupar el mundo, donde el cuidado, desde el punto de vista de esto, de la fecundidad, de la generosidad, del cuidado y la protección del otro, sea lo fundamental. No va a ser tan importante que el otro aprenda y tenga una beca, sino el cuidado. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo dar? ¿Sí? Eso es absolutamente fundamental en las Deméter. Nos estaban preguntando, que siempre nos preguntan con las Deméter, ¿qué pasa cuando tengo mucha Deméter? ¿Sí? Hay que empezar a cuidarse una misma, ese es el primer punto de equilibrar las Deméter. Porque las Deméter se pueden llegar a enfermar, porque si a una Deméter, primero, si a una Deméter vos le subís el volumen, que es algo que hablamos ayer con todas las diosas, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve sobreprotectora. Y entonces cría hijos Peter Pan, adolescentes toda la vida, que van a depender de su madre toda la vida, y que nunca van a poder tener una profesión ejecutiva, porque en un momento, en cualquier lugar de responsabilidad de la vida, uno tiene que parar el carro y asumir y hacerse cargo sin la opinión de nadie más. Y si toda la vida estuvieron consultando a la mamá, y esa mamá por amor, no por otra cosa, fue una mamá que estaba ahí súper recontra 1000 presente, entonces era consultada, como decía Eugenia, hasta preguntar cómo se sacan los cubitos de la heladera, como me contó una vez una amiga mía, el hijo la llamó porque no sabía cómo va a ser los cubitos de la heladera, de hielo, para las que están en otro país, a nosotros les decimos cubitos de hielo. Entonces se vuelve sobreprotectora, y el sobrecuidado no cría adultos sanos. Crea efecto Peter Pan, adolescentes continuos. Entonces en algún momento hay que soltar y hay que confiar. Las Deméter se equilibran en el momento que toman contacto con su propia autoridad y empiezan a confiar por más miedo que les dé. Así como ellas mismas son súper independientes y hicieron todo, ¿sí? Tienen que empezar a transmitirle eso a los hijos, la confianza. Y entonces es el momento en donde la sobreprotección baja a un amor grande y profundo, pero no con sobreprotección. Protección es una cosa, sobreprotección es otra, y entonces ahí el hijo empieza a poder crecer, la madre empieza a poder confiar, y entonces esa Deméter empieza a equilibrarse y empieza a poder dar vuelta a la mirada y ser generosa, abundante, fecunda y protectora con ella misma. ¿Sí? Eugenia. Estaba pensando en esto que decías de la protección. Proteger a un hijo también es dejarlo crecer, es dejar que se equivoque, dejar que cometa errores, porque no vamos a estar toda la vida atrás de ellos. Van a trabajar en una empresa donde seguramente tengan a alguien que no va a ser tan cuidadoso como era su mamá, ¿no? Y proteger y cuidar, esto también es dejarlos, soltarlos, dejarlos que crezcan, que se den la cabeza contra la pared, que prueben, ¿no? Y otra de las cuestiones que a mí me parece también importante cuando uno está en este rol de Deméter y la tiene muy fuerte, para soltar y bajarle un poquito este volumen que por ahí está demasiado, empezar a acordarnos en nuestra propia niñez y adolescencia, ¿no? ¿Cuánto nos hubiese gustado si no la tuvimos, o cuánto nos gustó si pudimos disfrutar de una adolescencia con una madre que nos cuidara y nos protegiera con cierta medida, donde pudimos hacer macanas? Yo me acuerdo con mis hijos por ahí a veces que hacían cosas, yo me acordaba lo terrible que era cuando era chica, y la verdad es que a veces hasta me reía, ¿no? Y los dejaba que probaran, porque en definitiva hay ciertas cosas que hay que dejar que los chicos prueben por sí mismos. Así que esto de acordarse un poquito cómo era uno cuando era chico, también afloja un poquito este papel de madre, de super mamá, ¿no? Donde uno tiene que estar pendiente de absolutamente todo. ¿Vos querés agregar algo más de esto, Gachi? Porque si no podía pasar a una parte por ahí más laboral. Sí, dos preguntitas que las chicas tenían y pasamos y cambiamos de tema entonces. Acá nos volvieron a preguntar
Si los arquetipos son tal cual con los hombres, sí, absolutamente. La madre es el padre. Y aparecen los padres súper dadores, súper generosos, con mucho espíritu maternal, ¿sí? Así que, sí, el arquetipo tal cual se usan los varones. Y la otra que nos contaban, que nos preguntaban, es esto del nido vacío, ¿sí? Sí, en Demeter uno de los temas, y además ahora con el nido vacío de la cuarentena, entonces la Demeter crearon grupos de WhatsApp, están todo el día a las 8 de la mañana, los chicos no prenden el teléfono y todos están viendo Netflix hasta las 6 de la mañana, entonces hasta las 2 de la tarde no se despiertan y Demeter está ahí a las 8 de la mañana viendo si están bien, si salieron a comprar algo, si les falta algo, si quieren que ella vaya, ¿sí? Sí, el nido vacío es todo un tema. Cuando los hijos se empiezan a casar, es el momento de Demeter de a veces esperar el tiempo de los nietos, pero de ocuparse de otras cosas que ama. Participar de grupos, de fundaciones, etcétera, donde esa energía no quede sin eco, porque si no, para Demeter esto es terrible, ¿sí? Siempre hay alguien que va a necesitarla. Tiene que buscar cuál es el contexto que más le gusta, las damas rosadas en los hospitales, cualquier cosa de estas, ¿sí? Y ver por dónde va, dónde ese nido vacío se puede llenar de alguna otra manera. Eugenia. Hay dos tipos de nidos vacíos, según mi experiencia y de la gente que conozco. Está el nido vacío de mujeres que, por ejemplo, saben que la etapa de la maternidad es X tiempo y hacen como pausa para después retomar una vida o ir proyectándola mientras transcurre lo que sería la maternidad, por así decirlo. Y hay otra que es la que está abocada un 100% en sus hijos y de repente un día se encuentra con el nido vacío. Y ahí no sabe qué hacer y entra la depresión, empieza la madre que empieza como demandante, decir, che, no me llamás, no me venís a visitar, nadie me quiere, no me dan bola, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que uno, teniendo esta conciencia de estos arquetipos y de cómo funcionan, y quizás ver si uno por ahí lo tiene como con un volumen un poco alto, empezar a pensar que esto también es una etapa, ¿no? Y que esta etapa se va a terminar y que uno tiene que soltar porque es las leyes de la vida, y empezar con tiempo, ¿no? Mientras los chicos ya por ahí están en la etapa de colegio, decir, bueno, empezamos a ver qué voy a hacer en el futuro, qué puedo hacer, qué es lo que me gusta, qué es lo que dejé antes y puedo retomar ahora, ¿no? Hay montones de cosas. Yo he estudiado mientras mis hijos eran adolescentes, estudié para después salir y hacer un montón. Y durante el tiempo también estudié un montón de cosas, porque mi Atenea me daba por estudiar. Pero bueno, ese era mi caso específico. Pero está bueno que uno pueda ir planificando. Quizás este momento también en el que estamos todos como reunidos, que uno está con sus hijos y por ahí, por ahí es un tiempo también para pensar a ver qué voy a hacer después, qué es lo que dejé, qué es lo que tengo ganas de hacer, un deporte, una reunión social, aprender algo, dedicarme a algo, una profesión que estudié. Hoy en día las chicas tienen una maternidad mucho más retrasada porque les interesa muchísimo digamos, sus profesiones y de hecho tienen por ahí 1, 2, a lo sumo 3 hijos, pero ven la forma de seguir. Pero en la gente que tiene más o menos entre 50 y para arriba, ¿sí? Tuvimos como en otra sintonía, si bien hay muchos ejemplos, ¿no? Que salen de esto de la regla, por así decirlo, pero en general, digamos la mayoría, se casaba, tenía hijos y no le daba mucha bola a lo que sería, o mucha, yo uso bola porque es acá, estoy en Argentina, pero sé que hay gente del exterior, no le prestaba mucha atención al tema de por ahí seguir una carrera. De todas formas, ser madre es una cosa maravillosa, ser madre, ya sea biológica como ser madre de cualquiera, es maravilloso. Lo que estamos diciendo es que tiene que ser en su justa medida para no ser disfuncional. Nosotros no decimos que haya cosas que estén mal o que estén bien, sino que son funcionales o disfuncionales para nosotras y para nuestra vida. ¿Sí? ¿Cachi? Ibas a hablar de lo laboral y Demeter. Dale. Muchas veces también el papel de la mujer ha tomado mucho protagonismo hoy en día y en las empresas en general y en todos los que son emprendimientos
se toma muy en cuenta el rol de la mujer, precisamente por estas características, porque es cuidadora, es protectora, es empática, se ocupa de los demás. Antes había como una verticalidad en todo lo que eran las instituciones, donde hay uno que mandaba y el resto obedecía como soldaditos, y hoy en día está el tema de los equipos de trabajo, ¿no? Y Demeter es una persona muy importante dentro de una empresa para esto de formar equipos de trabajo, porque maneja muy bien todo el área de todo lo que tiene que ver las relaciones. Son muy buenas, por ejemplo, para todo lo que sería, ¿cómo se llama entre las empresas? Relaciones públicas, ¿no? Estar dentro de lo que es el área que se encarga de los empleados. Es ideal para armar un proyecto de equipos. Es ideal donde pueda estar y cuidar a la gente, ¿no? Es buenísima para realizar actividades. Muchas mujeres que conocemos son coach, ¿no? Y trabajan dentro de empresas haciendo trabajos de coaching de trabajos o de PNL, trabajos en equipo, trabajos outdoor. Esto de manejar el tema de los equipos es algo en lo que las Demeter son absolutamente maravillosas. ¿Gachi? Sí, así que Demeter, cuando no está cuidando a sus chicos o cuando Demeter no tiene hijos biológicos, este instinto maternal es una cualidad para ciertos ambientes laborales, sobre todo estos que decía Eugenia, modernos, en redes, donde el concepto de la horizontalidad es muy diferente a lo que era 20, 30 años atrás. Entonces, allí las Demeter son muy necesarias porque el cuidado, la mirada del otro, la atención al detalle, en determinadas empresas, en determinado tipo de equipo, en determinado tipo de trabajo, son fundamentales, ¿sí? Sobre todo donde en el lugar del otro, ya sea esto que decíamos, la educación, el coaching, la ONG, etc., es muy necesario porque lo que estamos haciendo es mirando al otro como persona. En los equipos es muy común ver personas con mucho espíritu de Demeter en relaciones laborales, en capacitaciones, etc., porque el cuidar al otro y que el otro crezca, aún dentro de una empresa, también es espíritu maternal, es instinto de Demeter. Allí alguien nos preguntaba, nos decía que necesita sentirse necesitada, ¿sí? Y si no se siente frustrada. Esto es muy de Demeter. Demeter lo que tiene que aprender allí es a soltar y que la necesidad del otro no la define, ¿sí? Que yo puedo definirme a mí misma con mi espíritu maternal, volcándolo en lo que fuera, pero no siempre voy a tener inmediatamente la respuesta del otro. Hay gente que te necesita y te sigue, pero no te lo demuestra ni te lo dice. Sin embargo, el día que los necesitas, ahí están, porque siempre te tuvieron en cuenta. Entonces, tener en cuenta que los demás son diferentes y que esta expresión de la necesidad del otro, no siempre todos la expresan, ¿sí? Solamente las Demeter. Las Atenea podemos necesitar mucho a mucha gente y no estar expresándolo todo el tiempo, así que saber que eso es algo que no todos expresan en sus vínculos de la misma manera y no significa que eso esté. Entonces, ahí lo que se necesita es desarrollar más otras diosas, ¿sí? Demeter se equilibra muy bien con su hija, con Perséfone, eso lo vamos a ver en el último, en el encuentro 8, en realidad, y así que ahí vas a tener un poco más de respuesta en esto. La forma de equilibrar esa sensación es empezar a activar las otras diosas, los otros recursos tuyos. Entonces va a bajar un poco, porque eso también es un poco de subirle el volumen, ¿sí? El amor de los otros siempre está. Euge. Sí, me quedé pensando en eso de que necesita ser necesitada, ¿no? Y la pregunta por ahí que yo le haría para que se haga es el para qué. Y a eso que siguió le volvería a hacer la pregunta para qué. Y que se vuelva a hacer la pregunta para qué, hasta que llegue a una síntesis del para qué, ¿no? Muchas veces esto de sentirme necesitada es sentirme valorada, porque si alguien me necesita, yo tengo un valor, ¿sí? Entonces, empezar a ver cuáles son las cosas buenas que tenemos como positivas, para no necesitar mucho el afuera y empezar a mirarnos un poco hacia adentro.
¿sí? Después vamos a ver a Hestia también, que es nuestro fuego interior, nuestra guardiana del templo interno, que esto es algo que hace falta mucho cultivar, porque si nosotros no tenemos una acabada idea de quiénes somos y cómo somos, más allá de la opinión de afuera, ¿sí? Terminamos siendo como presas del aprecio o el desprecio de los que están afuera, ¿no? Entonces, por ahí, para esta persona que preguntó, yo pondría más énfasis en ver, a ver, en qué cosas soy buena, ¿sí? Y el para qué necesito ser necesitada. Como no podemos charlarlo, queda acá, solamente podemos darle esta idea. Si tenés alguna de estas características muy, muy fuerte, sos Demeter. Siempre querés colaborar, sos muy generosa con los otros, todo es en abundancia. La protección y el cuidado del otro para vos es fundamental, el acompañar al otro mientras crece, mientras necesita, etcétera, el dar, el estar pendiente de los demás. Ahora, ¿cuándo sé si soy Demeter o simplemente tengo una Demeter en el yo soy también muy, muy fuerte? ¿Sí? Nosotros siempre decimos, imagínate que la diosa existiera de verdad, como un campo de energía delante tuyo, como la diosa si la ves con mucho detalle, depende cómo la imagines, y allí está ese campo de energía de esa diosa. Si yo entro ahí y siento que todo el cuerpo me dice que sí, hay algo que es igual, estoy ahí y siento que hasta la última célula del cuerpo me dice, sí, vos tenés que ver con esto. A mí me pasa con Atenea, yo ayer lo decía, si yo imagino esto y entro en Atenea o imagino la energía de Atenea, me aparece el casco, la lanza, el escudo, todo, pues realmente hasta el último célula yo siento que sí, yo soy esa. Si yo me meto, por ejemplo, en Artemisa, tengo mucho de Artemisa, pero no llego acá al lugar de autoridad, quedo como acá con el cuerpo. Digo, sí, tengo mucho de esta chica, la verdad que lo he tenido siempre, pero quiero decir, yo soy Artemisa y no me alcanza, no me da. Ahora, si yo te digo, yo soy Atenea, no te quedan dudas, ¿sí? Decítelo a vos misma. Si yo digo, yo soy Demeter, no me sale. Ahora, si vos sos Demeter y decís, yo soy Demeter, el cuerpo te está diciendo, sí. Jugando con este nivel metafórico, no es que seamos diosas, etcétera, ¿sí? La mente inconsciente le da una serie de valores a toda la información que tiene, construye un campo de información y cuando vos lo chequeas te dice sí, no. Entonces es interesante esto, es decir, soy Demeter, entonces ya tengo mi diosa identidad. Para las que hoy se suman por primera vez, nosotros en nuestro modelo decimos, tomamos a la mujer o al ser humano en su completud y lo dividimos en 8 fuerzas, personajes o fuerzas arquetípicas, 8 arquetipos, ¿sí? Y decimos, porque es lo que hemos detectado en los que llevamos estudiando esto, que hay uno que define la identidad de una manera muy, muy fuerte, ¿sí? Que es el arquetipo que te lidera. Como metáfora decimos el que apaga el despertador a la mañana del lunes, ese es el arquetipo que te lidera. Y en el caso de estar en una situación de tener que tomar una decisión muy rápida, muy así, seguramente ese es el arquetipo que va a salir. Ahora, nos volvemos mejores, estamos mucho más completas cuando tenemos conciencia de los otros 7 arquetipos, ¿sí? Así que la pregunta entonces es, ¿sos Demeter o estás Demeter? ¿O tenés mucha Demeter en el yo soy? ¿O realmente no sé de qué me estás hablando, me está faltando eso? Allí estaría en la sombra. Euge. Sí, este instinto maternal que tengo me sigue saliendo con la pregunta esta de esta persona que preguntó, y a veces me quedé pensando en una frase que a veces los chicos jorobando, cuando los hincho un poco con algunas cosas, me dicen, comprate una vida, ¿no? A veces cuando uno necesita ser necesitado, muchas veces también es para llenar un agujero, ¿sí? Y el agujero tiene que ver porque uno no ha encarado cosas personales, esto que yo estaba hablando hace un rato, ¿no? De que muchas veces uno está pendiente de los otros y no planifica una vida propia, por ejemplo. Quizás no es el caso de ella, pero estoy hablando en general, ¿no? Y por eso me parecía importante que uno empiece a tener cosas propias, empiece a desarrollar una vocación, un hobby, un deporte o lo que fuera. Y
Y acá viene algo que también nos habían preguntado varias veces, era cómo activar, por ejemplo, cuando no tengo este instinto maternal, cómo activarlo. Y precisamente es haciendo esto que estaba diciendo recién, es empecemos por cuidar una plantita, ¿no? Poner una semilla, como le decía Artemisa en su momento, y empezar a cuidar una plantita, cuidar un animalito, ayudar a alguien que en este momento por ahí puede estar solo y decir, bueno, lo voy a llamar y lo voy a cuidar y voy a tratar de hablarle como para que se sienta más acompañado. En otros momentos uno puede ir a trabajar como voluntaria en un hospital, en una ONG, en cualquier organización en la que se necesitan voluntarios. Esto va a despertar muchísimo el instinto maternal. Así que me parece que por este lado está bueno. Y en la cuarentena, un poco también me quedaba pensando en las personas los países en los que estamos en cuarentena. Quizás una de las personas arquetipos que más también sufre, junto con Artemisa, que necesita el espacio, el aire libre para salir a correr y estar en contacto con la naturaleza, es Demeter porque no está en contacto con los afectos, ¿sí? Entonces, esto de no poder abrazar, querer estar, a veces también las hace como estar todo el tiempo pendiente del resto de las personas. Entonces, también, vuelvo a repetir, búsquense algo dentro de la casa que puedan hacer, a las que están solas y que sus hijos ya son grandes, pero que están viviendo en otros lados o que tienen hijos en el exterior, ¿no? Entonces, empezar a buscar algo propio que ponga el centro no tanto en el afuera, con el cual ya tenemos que darle miles de gracias a todas nuestras Demeter que han cuidado un montón de gente, hijos, nietos, sobrinos, padres, familias, hermanos, y decirles gracias. Hasta acá buenísimo. Ahora me quiero ocupar un poco de mí, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para ocuparme de mí? Bueno, cada una seguramente lo sabe. ¿Cachi? Sí, me gustaría leer esto. Acá Vanessa dice, soy mamá, maestra jardinera, terapeuta floral y sigo estudiando ciencias de la educación. Mis hijos tienen 5 y 7 años, me siento identificada con Atenea y Demeter, Afrodita puesto 8. De esto estamos hablando, ¿sí? Acá Vanessa, felicitaciones por tus diosas, ella ha empezado a comprender de qué es lo que estamos hablando. Ya hay 2 con las que se identifica, cuando tengan el panorama completo van a poder realmente chequear cuál es el yo soy más fuerte. Algunas ya se dieron cuenta que hay una que por más información que le den de otras cosas, ese uniforme, ese traje lo tienen puesto, ¿sí? Entonces, las Demeter hoy, como decía Eugenia, esto de el cuidado, aún de cosas, yo tengo una Demeter que me sale a través de mi Atenea, de la información, de la educación, sale como con cierta distancia siempre, porque además no tengo chicos propios, ¿sí? ¿Vieron eso de que al que Dios no le da hijos, los hermanos le dan sobrinos? ¿Sí? Yo estoy pasando la cuarentena con 3 acá, que se vinieron a la casa de la tía, así que un poco de Demeter tengo. Entonces, pensaba el otro día en mis primas hermanas, los cuales de chicas la verdad nos divertimos y lo pasamos bárbaro. Entonces una está en Córdoba, 2 están pasando la cuarentena solas y me apareció un título, Primas en cuarentena. Así que armé un grupo de WhatsApp, las metí a todas y resulta que estamos recuperando la infancia, cuidándonos de esta manera, mandándonos cosas desde hace 3 días. Y yo que pensé que era nada más que para un par de mensajes, no saben lo que nos estamos divirtiendo. Eso también es Demeter, ¿sí? El pensar en el cuidado del otro en ese tamaño, en esa medida que se necesita. Cuando todo esto haya pasado, si vos descubriste que sos Demeter, la abundancia, la generosidad, la capacidad de dar al otro es algo maravilloso que no todos tienen en su yo soy, y entonces sí vas a estar necesitando de otros o de muchos allá afuera para cuidar, y entonces elegí desde qué lugar, desde tu profesión, ahora voy a con vos, este camino se abre para vos. Eugenia. Sí, seguiste hablando y yo me quedé en lo primero de todo, así que quiero como retomar eso un segundo, cuando esta que te había comunicado dijo que Afrodita estaba en el 8. Y me vino la idea de que Afrodita en realidad es muy importante cuando uno tiene una Demeter importante. ¿Por qué? Porque el hecho de estar tanto en el afuera,
una de las características que por ahí no hemos dicho, o que sí le hemos dicho muy solapadamente, es que Demeter tiene el sí fácil, ¿no? Es incansable, porque está siempre dispuesta a ayudar a todo el mundo. Entonces, Afrodita, que tiene esa capacidad del disfrute propio, de vivir el momento, de estar conectada con su cuerpo, con su sensualidad, es muy importante activar cuando uno tiene una Demeter fuerte, ¿sí? Porque nos va a dar esa posibilidad de pensar en nosotras, en qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos ganas, ¿no? Porque muchas veces no tenemos ganas de estar pendientes de todo el planeta, por más que nos salga, y nos damos cuenta que a veces estamos como cansadas, ¿sí? Entonces, antes de levantar la mano, la bajamos y decimos, a ver, no, ¿tengo ganas de algo para mí? Sí, entonces lo hago. Y después digo a los demás, dale, yo más tarde me ocupo, ¿sí? O delegar lo que nos están diciendo, nos están pidiendo, perdón, ¿no? Quería aclarar algo, cuando yo dije en las empresas, dije en relaciones públicas, estoy hablando de recursos humanos, que no me salía la palabra en su momento, cuando dije que es un puesto que es ideal para las Demeter en recursos humanos, que es estar en relación con las otras personas y ocuparse del personal. Bueno, con esto yo ya terminé, se nos Muy está bien. acercando el horario. Entonces vamos a ver esto. Demeter, Ser, es la diosa de la agricultura y las cosechas. Para definirse a sí misma, para contar, viene Demeter y se presenta y te dice, yo soy Demeter, y vos no sabés quién es. Ahora Demeter, para presentarse, te dice, yo doy, yo cuido, yo protejo. Es la conexión con la abundancia y es el arquetipo de la madre, ¿sí? La que cuida, la que está allí para el otro. Entonces, yo doy, yo cuido, yo protejo, es lo que dice Demeter para definirse a sí misma. Entonces, una diosa más que hemos transitado. Esta diosa sí tuvo permiso durante toda la historia humana. Es una diosa que está muy fuerte en el arquetipo porque jamás ha sido mal vista, siempre la han dejado ser lo que era, así que es una madre con mucho, mucho desarrollo, es un arquetipo muy, muy desarrollado, es un arquetipo muy valorado, además, por el resto de la sociedad, así que siempre ha tenido permiso para ser y para expresarse. Así que con estas 4 diosas, mañana pasamos a una diosa muy interesante. Es una de las que no tuvo permiso, es una de las, en algunas sociedades y en algunas etapas de la historia de la humanidad, es un arquetipo que tuvo que irse adentro de su casa, y esta diosa increíble y muy compleja y muy apasionante es Hécate. Hécate es la bruja, es la maga, es la alquimista interior, es la artista, es la creadora, y para nosotras en la metáfora de Hécate tiene un caldero adelante y ella tira todo ahí y saca productos nuevos. Es esa parte nuestra que innova, que crea, etc. Pero Hécate también ha sido la partera, las primeras mujeres que se dedicaron a todas estas cosas, y que el hombre temió mucho el poder de la mujer, entonces las Hécates se tuvieron que guardar. Así que es un personaje muy, muy increíble, porque además, como diosa para los griegos, tiene 3 caras. Hécate es a su vez, al mismo tiempo, niña, mujer y adulta, así que es la sabiduría de la mujer. Diosa increíble si hay para saber, ¿no es cierto, Eugenia? Sí, me mandaron recién una pregunta. A ver, es diferente ser madre que ser Demeter, ¿sí? Las madres, o sea, el rol de madre, en los distintos arquetipos es lo que los hace diferentes, ¿sí? El instinto maternal es de Demeter, pero otra cosa es ser madre. Por ejemplo, una madre Artemisa, que tiene que organizar un viaje con sus hijos, posiblemente organice un viaje en la naturaleza, un campamento, escalar, hacer algo por el estilo. Una madre Atenea posiblemente elija un viaje donde por ahí pueden ver distintas culturas, donde se aprendan, pueden ir a museos. Una que es Hécate, por ahí va a ir a un lugar donde puedan despertarle la creatividad, los instintos, etc. O sea, las madres, de acuerdo al arquetipo que los lideran, hace que sea un tipo de madre diferente. Así como hay profesiones diferentes, como las abogadas que eligen, depende del arquetipo, tienen distintas inclinaciones, la madre es lo mismo.
Otra cosa es Demeter. Ser Demeter es que un arquetipo me lidera y que yo soy básicamente esto. O sea, tengo el instinto maternal como fuerza, que el instinto maternal que lo despliego en un montón de cosas. Yo para que quede claro la diferencia entre una cosa y otra. Exacto. Así que chicas, hasta aquí fue nuestra diosa Demeter, nuestro instinto maternal, nuestra capacidad de dar, de generar, de estar allí para el otro, y mañana vamos con Hécate. Así que, Belu, mañana a descubrir nuestra maga interna. Muchísimas gracias a ambas, hasta mañana. Cada vez se pone más interesante y se va llenando cada vez más de preguntas. Ahí puse la página de las chicas para que puedan investigar más todas aquellas que se queden con las preguntas ahí. Y gracias, y vamos por Hécate mañana, vamos a zambullirnos en ella. Yo voy probando mis yo soy y mis recursos y me sigo redescubriendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por darnos este espacio para poder comunicarnos con un montón de mujeres que por ahí tienen un montón de preguntas o necesitan por ahí descubrir potenciales que no tienen o que creen que no tienen, porque en realidad sí los tienen. Entonces, es una oportunidad buenísima. Muchísimas gracias. Son muy generosos. Un placer. Sí, mucha Demeter ahí en efecto Butterfly también. Hasta mañana. Hasta mañana.